Un día más con ustedes. El día de hoy te platicaré sobre lo que es la unción. Pero no solo eso. Vamos a ver dos aspectos más que son importantes. Recuerda que estamos platicando, o estoy platicando, lo que son los sacramentos. En el tema anterior vimos el sacramento de confirmación. Hoy vamos a ver tres más, los últimos. El 5, el 6 y el 7. La unción, el orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Qué son esos tres órdenes? Comenzamos con lo que es la unción de los enfermos. Dios es tan misericordioso con nosotros que desde que nacemos, recuerden que les decía, el primer sacramento que debemos de recibir, también en los primeros días de nacidos, es el bautismo. Es el perdón del pecado original que cometió Adán y Eva. ¿Y cuál es el pecado? La desobediencia. Y este que estamos viendo el día de hoy, que es la unción de los enfermos, antes tenía el nombre de santos óleos. El óleo es el aceite, pero la unción es lo importante. Dios también nos perdona al final de la vida y nos da salud en la enfermedad y desde luego en la muerte. Ya es Dios Trino el que está con nosotros. A la derecha puedes ver que hay en el ángulo inferior, aquí te lo señalo, es un enfermito con una persona que lo está atendiendo. Y este sacramento es propiamente para ellos. Ya platicaba en otra ocasión, les decía que una persona que se va a operar, dice, póngame los santos óleos, o la unción de los enfermos. Sin embargo, en lo personal, siento que este sacramento es precisamente aquel que se ve ya muy cerca de la muerte. Porque si tú vas a ser operado, lo más correcto es que te acerques al perdón, a la reconciliación y recibas a Jesús en la Eucaristía. Pero es un concepto muy personal. Tú debes de tener el criterio para saber qué hacer. Dios nos perdona y nos da salud. Esto solamente lo puede poner, este sacramento, el sacerdote, el obispo, el arzobispo, pero ni siquiera el diácono, menos un seglar. ¿Por qué? Porque lo primero es, perdona tus pecados y puedes recibir la Eucaristía. ¿Qué pasa si no eres de la Iglesia Católica, pero lo pides? Posiblemente te den la Eucaristía, posiblemente no. Eso no lo sé. En la enfermedad siempre necesitamos del auxilio de Dios. La unción lo vas a encontrar en la Biblia, en una carta de Santiago, que es en el capítulo 5, versículo 13 al 14, y dice así: ¿hay algún enfermo? Que llamen a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonará. Fíjate qué importante. Es pedirle por nuestra salud. De eso se trata. La unción. En lo personal me tocó recibir la solicitud cuando apoyaba en un templo que estaba muy cerca de la casa, y me decía un seglar que si le podía yo regalar el aceitito para unción de los enfermos. ¿Y para qué? Le digo, pues para que yo lo ponga. Decía yo, lamento decirte que no estás autorizado para ello.
No solo poner por poner, tiene una base importante. No te olvides, si tienes a alguien que está muy enfermo, principalmente en estos tiempos, es cuando más se necesita la presencia del sacerdote. Es que no hay sacerdotes porque no pueden salir. Bueno, lo dejamos en manos de Dios. Es en sí sencillo, pero es importantísimo el sacramento de la unción por el perdón. Número 6. El siguiente sacramento se llama del orden sacerdotal o religioso. Este y el que te voy a decir a continuación son dos sacramentos que se llaman a elección. Los primeros 5 es para todos. Pero estos dos, comenzando con el orden sacerdotal, es a elección. Dios te llama para que le sirvas como sacerdote o como religiosa. Tienes que estar muy pendiente. En su época pregunté con un sacerdote: oiga, tengo esta duda respecto a mi persona. ¿A qué me dedico? ¿Al orden sacerdotal o al matrimonio? Que es el que vamos a ver después. Y dice: ¿qué crees que yo te lo voy a dar la respuesta? No, dice, ahí está el sagrario, ve a platicar con Jesús y Él te va a decir. ¿Y a dónde llegué? Al matrimonio. Pero sigue la espina de querer servir a ti, bueno, y a ti también. Dios, con el ejemplo de Jesús, nos permite servir, Dios Trino. Sí. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar un sacerdote, o varios, pero no es el sacerdocio que es el de Jesús. Dios, con el ejemplo de Jesús, fíjate, nos permite servir. Jesús a eso vino a la tierra, a servirnos. Y para eso tuvo que tomar carne. ¿De dónde? De María. Y nos vamos a encontrar entonces con que es un orden. O sea, tiene que seguir cierta responsabilidad para que tú puedas estar en el orden sacerdotal. Ya te decía que María es el medio para que Dios tomara carne. Y se encarnó en María. Y de ella nace esa criatura a quien conocemos como Jesús. Esto es lo que a veces, en lo particular, no entiendo por qué la gente no acepta. ¿Cómo es posible que siendo Dios y si es parecido a nosotros? Sí, pues es que lo puede todo. Y fíjate que decía que en cada iglesia designaban presbíteros. Cada iglesia se refería a los grupos de personas. Pero había un proceso, dice, y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Si a ti ya te tocó la oportunidad de ver el ordenamiento de una persona al orden sacerdotal, es maravilloso. Por eso se tiene que orar y dura esa ceremonia bastante tiempo. El ayuno es una costumbre que se trae de mucho tiempo atrás. La forma de elevarnos. ¿Y por qué lo encomendaban al Señor? Porque pasa a ser parte de Él en forma directa. Se dice que es in persona de Cristo. Y entonces el sacerdote tiene que cuidar que Él ya no es común a nosotros. Tiene una gran distinción. Es posible que tú encuentres sacerdotes pues que están un poquito confundidos, pero eso le toca a su obispo. Nosotros como personas pues sí le podemos decir al mismo sacerdote o al obispo cuando encontremos algo que vemos que no está muy adecuado a lo que él representa.
Y vas a encontrar aquí en la parte final que digo, el sacerdocio de Jesús no hace de este grupo más clases, una clase especial y privilegiada, sino son seguidores de Jesús, comprometidos en servir a la comunidad. Esta es la parte difícil. Son seguidores de Jesús, comprometidos en servir a la comunidad. Y a veces vamos a encontrar, pues, que hay unos que, pues, se pasan, como decimos nosotros, se pasa de tueste. Pues sí. No, tienen que estar con cuidado. Es maravilloso, sí, porque fíjate que al consagrarle sus manos, ellos pueden consagrar el vino y el pan, lo que nosotros no podemos hacer. Cuando hablé de la Eucaristía, recuerdan que les decía que por el bicho que tenemos no deben darnos la comunión en la boca, pero tampoco nos los deberían dar en la mano, que nosotros no estamos consagrados, debería ser directamente de su mano a nuestra boca. Pero eso, pues las autoridades eclesiales son las que tienen las indicaciones de qué hacer. Yo nada más les digo, ¿por qué la importancia de recibir la comunión, o sea, la Eucaristía, en la boca? Recibirlo de manos consagradas. Y las nuestras como seglares no están consagradas. Vas a encontrar en los actuales tiempos que hay ministros de la Eucaristía. Bueno, ellos tienen cierta facultad que les da el obispo. No es nada más porque yo quiera dar la comunión. No, tienen que llenar ciertos requisitos. ¿Cómo estarán? También a nuestros obispos les corresponde cuidar ese aspecto tan importante. Pero vuelvo a repetirles, es maravilloso. Ese orden sacerdotal tiene 3 escalones, por decirlos en forma muy general. Son 3 grados del orden. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1554. Y empezamos. La mayor jerarquía es el episcopal, o sea, el obispo. Y ya lo dije en una ocasión. El Papa es un obispo, es el obispo de Roma. Dentro de los obispos ya hay ciertas, por decir, no categorías, sino ciertos niveles de responsabilidad. Y uno de ellos tiene que ser siempre la cabeza. Por eso le llamamos el Papa o el Papá de todos. Ahorita es actualmente el Papa Francisco. Pero así pueden ir cambiando. Pueden ir cambiando porque pues ya tuvimos la experiencia. Benedicto XVI ya no estaba con muchas facultades y dice, prefiero retirarme y que venga otro. Y así fue como llegó el Papa Francisco a ese puesto. Pero es la parte episcopal, obispo. ¿Quién más tenemos después de los obispos? Más abajo. El presbiteral, o sea, el presbítero. El presbiterio es dentro del templo donde se celebra la Eucaristía. A veces decimos es el altar. Sí, bueno, es ahí, en esa parte. Y los conocemos más que todo como sacerdotes. Ahí viene el padrecito. Ahí nos estamos refiriendo al sacerdote. Hay quienes los confunden porque les dicen, ahí viene el cura, el curita. Resulta que el curato es un área que les destinan para que ellos estén al pendiente de los feligreses. Y en otros lugares no le llaman curato. Les pueden decir tal vez capellanes. Y puede ser que encuentren otro nombre, sí, pero están diferenciando las áreas. No se preocupen tampoco por eso. Presbítero es ya la persona al que conocemos realmente como sacerdote. Y el obispo es sacerdote, claro. Para llegar a obispo tiene que pasar por el sacerdote. Y el de un poquito más abajo, pues es el diaconal o el diácono. Los diáconos lo van a encontrar en la Biblia. Pues era el que ayudaba al obispo.
servidor. ¿Cómo se distingue el diácono? Con la ropa que viste. Normalmente usa una banda atravesada del hombro hacia alguno de los lados. No les digo que es a la derecha o a la izquierda, porque puede ser que alguien se lo ponga al revés de como le dijeron. Bueno, de todas maneras, eso identifica a alguien que es diácono. No es sacerdote todavía, a pesar de que usa la ropa muy parecida. Esos son los tres grupos: el obispo, el presbítero y el diácono. Dentro de esto, si les manifiesto que están los términos de papa o papá, dentro de ellos cardenales, nuncio es el representante del papa en el lugar determinado, arzobispo es el que tiene varios obispos a su cargo. Aquí en Chiapas pues tenemos Tapachula, San Cristóbal y Tuxtla. Son 3 obispados, pero en Tuxtla está el arzobispo. O sea, de él dependen los obispos de San Cristóbal, de Las Casas y de Tapachula. Esto es para que conozcamos los términos. No es nada más para decir, ahí está. No, es para que conozcas, para que te ubiques. Obispo, pues es el que depende del arzobispo. Aquí en San Cristóbal tenemos un obispo y un obispo auxiliar. Párrocos, quiere que tengamos mucho cuidado. Los párrocos tienen una parroquia a su cargo. En San Cristóbal tenemos varias parroquias, pero nuestra gente, yo siento que no está muy ubicada. Nos hace falta. Y es muy importante que te ubiques. Curatos. Antes hubo en San Cristóbal, hoy no. Hoy son párrocos. Y padres o presbíteros, sí, hay varios sacerdotes, varios padres. Le decimos padre porque es nuestro guía espiritual. Nombres designados por los cargos que ocupan. Fíjate cuántas cosas debemos conocer para que podamos estar ubicados correctamente. ¿Vas a encontrar otras denominaciones y otros nombres en otros lugares? Sí. Pero fundamentalmente guíate del Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1554. Léelo para que tengas toda la base. Y nos vamos al tercer sacramento, que también es el segundo, que es a elección. Ya decía que el orden sacerdotal y el matrimonio son a elección, y los 5 primeros es para todos, porque tú puedes elegir. Me voy a consagrar para servir a Dios como hombre, pues me voy al sacerdocio. ¿Y no se casan? Pues voy a decirte que sí, y ahorita te lo voy a explicar con el matrimonio. Y si eres mujercita, dices, me voy de religiosa. ¿Se casan? También. Ahorita te lo voy a explicar con el matrimonio. Aquí hay algo maravilloso. Fíjense que Dios con su amor nos bendice haciendo de 2 uno. Dios trino. Cuando hablo de Dios trino ya te has de acordar. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso de haciendo de 2 uno, esas cosas a veces no lo entendemos porque no se nos explica. Sí, espiritualmente de 2 personas, cuando celebramos el sacramento del matrimonio, en lugar de ser 2, nos convertimos en uno solo. Y eso lo aprendí gracias a un sobrino mío que al dar la plática a él, lo especificó muy bien. No, dice, mi esposa se llevó la mitad de mí y yo me quedé con la mitad de ella. Y ahí me cayó el 20. Efectivamente, así es. Pero ¿cuántos dicen vamos a llegar al matrimonio? Y si no nos va bien, nos separamos y ahí acabó la cosa. Yo siento que no está bien. ¿Por qué Dios pidió que el sacramento fuera así, un milagro? Porque Él quiere que sea permanente. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los 2 formarán un solo ser. Fíjense cómo está. Sí,
Esa es la importancia. El matrimonio no es estar juntos, sino es formar ya una sola unidad. ¿Tiene sus problemas? Claro, todo tiene su problema. No es lo mismo cuando eras chiquito, bebé, y te daban de comer en la boca, a cuando ya eres grande y tienes que buscar tu alimentación. Es así el matrimonio también. Ya les decía que mi edad son 77 años. Imagínense, ya llevo más de 50 y tantos años de casado. Y dice uno, ¿cómo se puede vivir? Sí, se puede vivir, pero ya no es igual los primeros años del matrimonio que los años que ya llevamos encima. Y acabo de leer un librito de un sacerdote precisamente donde decía, cuidado, porque cuando llegas a estas alturas, ya hay mosquitas que te empiezan a dar problema. ¿Cómo? ¿Ya amanecí con la misma? O dirá la mujer, con el mismo. Pues sí, es que ya te uniste a él. Y los matrimonios así debemos ser. ¿Por qué no nos soportamos? Porque nos distraemos con las cosas. Vamos a encontrar en Efesios, capítulo 5, es carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 31 al 33. Este es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Y a veces me he preguntado, ¿y por qué no le pusieron, verdad, que el hombre respete a su mujer? No, es que ahí dice solamente que la mujer respete al marido. Pero así está escrito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues adecuarnos a esta situación. Así como ella me debe respetar, yo, hombre, varón, debo respetar a la mujer también. ¿Y qué es lo que pasa? No. El hombre lleva una vida muy liberal, en tanto que la mujer, pues, muy sumisa. Bueno, eso era antes. Si analizamos actualmente la vida, está muy cambiante. Cuidado. De ahí es donde vienen la serie de problemas que tenemos en el matrimonio. Yo les pido, por ejemplo, que recordemos que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su esposa y los dos formarán un solo ser. Y luego dice, son casados, casa de dos. ¿Cuántos problemas hay porque recién casados nos vamos a vivir a la casa de mamá y papá? De uno o de otro. Cuando debe hacer casa por separado. Pero aquí hay una familia que conocí que por costumbre tenía que el primer año de casados debían estar en la casa de ellos. Bueno, cada quien tiene su forma. Yo lo único que les recomiendo es que tengamos especialmente cuidado. ¿Qué más tenemos? Les he hablado el día de hoy sobre la unción, que es un sacramento, sobre el orden sacerdotal y ahora sobre el matrimonio. No sé si me voy a casar por la iglesia, pero me voy a juntar para ver si aguantamos. Desde allí ya estás tomando una decisión, creo, no correcta. Si eres varón o si eres mujer, es indistinto. Cuidado con eso. Y este es un dibujito final de los sacramentos, de los 7 sacramentos. Es nuestra vida temporal y los sacramentos. ¿Por qué nuestra vida temporal? Porque recuerden que aquí estaremos en la tierra. ¿Qué les parece? ¿Les parece vivir 120 años? Pues ya es mucho, ¿verdad? 100, bueno, 100 años. Por eso es temporal. Porque lo que interesa es la vida eterna, es lo que vemos ahí. La vida eterna es aquella que será después de que muramos. Entonces tendremos una vida eterna. Y entonces, ¿con quién la quiero pasar? ¿Con Dios o sin Él? Y alguien me va a decir, con mi esposa, si estoy casado, o sin mi esposa. Recuerden, la vida eterna será completamente diferente. Pero aquí pueden ustedes ver, esto es un dibujito que lo saqué, tomando en cuenta algo que vi en una peluquería. Unas escaleras donde va la criatura iniciando su edad,
Cuando llega a la cúspide, pues ya está maduro, pero luego se viene de bajada. Ya saben ustedes qué nos pasa en la edad. Los tiempos que les puse allí, en cada sacramento, es el tiempo en que en lo personal considero deberíamos cuidar para que reciban los sacramentos nuestros hijos. No al gusto, sino que tengamos una referencia. El bautismo, ese deberíamos recibir en los primeros 30 días de nacido. No cuando tenga la criatura 1 año, o cuando ya el padrino sea presidente, o esté rico. No, es la criatura lo que interesa. Es que no tengo para hacer la fiesta tampoco. Una persona que me dijo, es que me dijeron que si no hacía yo fiesta no valía el sacramento. No, tampoco. Olvídate de eso. El bautismo es para la criatura, no para ti. De 1 a 30 días de nacido. Luego vienen 2 sacramentos que deben recibirse juntos. ¿Entre qué años? Entre los 7 y los 13 años de edad sería lo más adecuado. 2 sacramentos debemos aprender, reconciliación y Eucaristía. Y aquí en nuestra iglesia tenemos un problemita, en la iglesia católica, todos le llamamos primera comunión. Aguas. Debemos pensar en los sacramentos que debemos recibir, la reconciliación y la Eucaristía. Tan es así que cuando tú recibes por primera vez la Eucaristía te dan un papel donde dice que has recibido por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Pero no te dan un papel que digan que ya te reconciliaste por primera vez, cuando debíamos recibir los 2. Se los dejo de tarea para los que dirigen nuestra iglesia y lo piensen un poquito. Es importantísimo darle la importancia que corresponde al sacramento de reconciliación. La confirmación, aquí en la diócesis de San Cristóbal, es a los 14 años. Ya les había platicado que me molestó mucho cuando pusieron ese término, porque 4 de mis hijos fueron bautizados y confirmados de chiquitos, pero no supieron de qué se trató. No, es muy importante el cambio que hicieron. Lo que pasa es que no nos enseñaron, no nos educaron. ¿Por qué los 14? Porque a los 14 tú ya tienes que empezar a tomar tus decisiones. Y debes entender qué cosas son los sacramentos. Si tú no has sido bautizado con estas pláticas, ya te pueden bautizar. Si no has hecho tu reconciliación y Eucaristía, nada más habría que agregarle algunos detallitos. Y tu confirmación debe ser el siguiente paso, 14 años. Y llegamos al sacramento del sacerdocio o matrimonio. ¿Cuándo? De los 18 a los 30 años, para mí sería lo más adecuado. Estamos hablando de 12 años. ¿Por qué? Lleva tiempo el sacerdocio. ¿Y el matrimonio? Pues el matrimonio también debía llevar tiempo. Y muchas veces nos preparamos para matrimonio cuando ya tenemos la fiesta preparada, estamos llenando el requisito. Aguas, eso debería ser antes. Ya tienes 18, prepárate para el matrimonio o para el sacerdocio y debían haber pláticas al respecto. No los hay. Hay que tener cuidado. Si tú estás viendo este video, pues te recomiendo que si tienes alguna duda, acuérdate, está mi correo electrónico, mándame tus dudas, yo te apoyo. ¿A dónde me va a llevar? A la vida eterna. ¿Pero me hace falta un sacramento? Sí, el de la unción está a la derecha. ¿Por qué lo puse aquí? Porque la unción puede ser desde un día de nacido hasta que mueras. ¿Un bebecito que acaba de nacer necesita la unción? No. ¿Por qué? Lo que necesita es que lo bautices. Punto. Pero puedes decirle, Señor, ayúdame, me voy a sentir más tranquilo. Y te ponen la unción de los enfermos a la criatura. Bueno, no le va a hacer mal tampoco. Y te acuerdas que dice que la unción es por enfermedad o peligro de muerte. ¿Y todo eso para qué? Para esto. Para que tu vida eterna sea con Dios. Los que han decidido que nada más piensan en esta vida terrenal,
están un poco cortos. Debemos cuidar la vida eterna. Nuevamente contigo. Fíjate cuántas cositas vimos el día de hoy. La unción. La unción que tiene algunos problemas en la forma que nos los quiere presentar. Aquí te pongo una. Puede ser que haya otra. Entre más te prepares es mejor. El orden sacerdotal religioso. Ahorita vas a escuchar, ¿verdad? Que el sacerdote, ¿por qué no se casa y tiene su esposa? Ahí viene el problema. Te lo dice un hombre casado. No es lo mismo ser sacerdote que ser casado. ¿Por qué? Porque tendrías dos obispos. Bueno, una obispa en tu casa y un obispo en el orden. No es posible. No es posible. Como casado tú tienes que dedicarle tu tiempo a tu hogar primero, antes que lo demás. ¿Y el sacerdote a quién le tiene que dar su tiempo completo? A sus feligreses, no a la esposa. Y cuando tú tienes hijos, vienen compromisos. Tienes que educarlos, tienes que guiarlos, tienes que estar pendiente de muchas cosas. Y entonces el sacerdote se perdería. Es que la situación humana, él lo sabe, el sacerdote. Cuando dice que quiero ser sacerdote y servirte, Señor, sabe que tiene que renunciar a algo. Así es la vida. Y en el matrimonio, es lo mismo. Se me pasaba a decirte. Fíjate que el sacerdote debe usar un anillo como este. Y chécalos. Muchos no lo tienen porque se parecen a nosotros los casados. Muchos casados no lo tienen. Es que me estorba, es que ya no me viene, pretexto y medio. Y esto me dice a mí, Carlos, tú no eres solo, tú perteneces a alguien y ella pertenece a ti. Y dentro de este anillito aparece un nombrecito de mi esposa. Y en el de mi esposa está mi nombre. Y el del sacerdote, ¿qué nombre debería aparecer? Tus feligreses, por decirlo en alguna forma. ¿Pero por qué no lo usan? Porque tenemos a veces nada más la mentalidad terrenal. Entonces, fíjense cómo se va combinando. El sacerdote sí se casa y debe usar esto. ¿Con quién? Con todos los feligreses. Con toda la humanidad. Esa es la iglesia de Cristo. Y la religiosa, o sea, las monjitas o madrecitas, como les llamamos de cariño, también deben de usar un anillo. También deben usar un anillo porque ellos también se casan. Con todos para servirnos. No podían tener hijos y tener que servir. No, porque te limita. No te puedes mover. Y en cambio, estando tú solo, dice, ¿a dónde hay que ir? Pues a tal lugar te vas. ¿A dónde hay que ir? Donde estás te mandan a otro lugar y hay que ir. Como casado no se puede. Cuesta mucho trabajo cuando una familia se tiene que separar a alguien del matrimonio por cuestiones de trabajo y deja su hogar. Fíjate cuántas cosas hay importantes. Así que el día de hoy estamos terminando con el cuadrito que te enseña de la vida eterna, lo que son los 7 sacramentos y sus tiempos en que deberían de aplicarse. Y ya les decía yo por ahí, hay un sacramento que hace falta documentarlo. No se documenta. Y debería ser documentado, el de reconciliación. Te agradezco que hayas estado conmigo el día de hoy, que lo aproveches y repítelo y revísalo las veces que tú gustes. Termino con nuestra oración. Ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Haznos dóciles a tus enseñanzas y permítenos conocer el amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Hasta la próxima. Gracias por seguir conmigo.